Presidente, muchas gracias. La pregunta que uno se formula, presidente, es de qué manera los países enfrentan los nuevos riesgos y amenazas que los escenarios siempre cambiantes de las sociedades le van presentando. Y de qué manera los gobiernos son capaces de visualizar que las herramientas que entrega la Constitución y el ordenamiento jurídico pueden ser puestas al día para enfrentar las nuevas amenazas en contra de la seguridad del Estado. Entonces, a mí me parece que este proyecto de reforma constitucional se enmarca en dar una respuesta a cómo enfrentar los nuevos riesgos que tiene Chile, donde nos hemos dado cuenta que las tradicionales normas sobre regímenes de emergencia o de excepción constitucional no fueron lo suficientemente aptas como para enfrentar los fenómenos que tenemos en el sur y en el norte del país. Los fenómenos de la inmigración que estamos enfrentando en el norte. Entonces se ha presentado esta reforma que, dejando de lado el estado de sitio, el de asamblea, el de emergencia, el de catástrofe, permite hoy día tener una arquitectura jurídica nueva para que el Estado pueda enfrentar los distintos riesgos que tenemos. Entonces se trata, en este proyecto, de cómo tú compatibilizas el deber del Estado de darle seguridad a las personas y al país y al mismo tiempo respeta los derechos de las personas. Porque este proyecto no restringe ningún derecho constitucional, las garantías que establece la Constitución, al revés de lo que pasaba con los estados de excepción, donde habían ciertos matices de restricción de ciertos derechos de las personas. Entonces, es un diseño nuevo, novedoso, adecuado a mi juicio, que está bien estructurado, pero que también implica que también estamos en un momento histórico porque le estamos dando nuevos roles a las Fuerzas Armadas. Tradicionalmente las Fuerzas Armadas tenían su rol de defensa territorial, defensa nacional, soberanía nacional. En virtud de estos nuevos riesgos, la pregunta es, ¿podemos utilizar a las Fuerzas Armadas en otros roles sin desnaturalizar lo que son? ¿Podemos nosotros ver lo que ha pasado en la Europa con la legislación moderna, donde las Fuerzas Armadas colaboran en otras tareas que no son necesariamente las tareas de la soberanía nacional? Esto es lo virtuoso y lo sabio que, a mi juicio, se ha podido hacer con las indicaciones del Gobierno y el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Constitución para tener hoy día un nuevo instrumento jurídico a disposición de la política de seguridad del Estado que maneja el Gobierno. Y esto se ha materializado en dos aspectos importantes. En ver y resguardar lo que se ha denominado la infraestructura crítica y además en resguardar las zonas fronterizas. Dos cuestiones centrales. Y hemos definido lo que es infraestructura crítica. La infraestructura crítica es lo físico, no es lo virtual, no son las redes, no son los sistemas informáticos. Por lo tanto, el resguardo va a lo físico y dentro de lo físico a la actividad económica esencial. Por lo tanto, no se trata de todas las actividades económicas sin distinción. Se trata de lo esencial en todos aquellos aspectos que dicen relación con las necesidades más fundamentales que tiene la gente. Y por lo tanto, esto ha quedado acotado. Y respecto de la zona fronteriza, es una cosa, señora ministra, se lo digo por los intermedios, señor presidente, que me parece a mí muy pertinente porque yo, que también trabajo en el Ministerio de Defensa, presido esa comisión, sabemos que tenemos una situación crítica en el norte. Y sabemos que hay grupos organizados que han venido de otros lados. Y entonces a mí me parece que ese rol de pedir la identidad, de registrar y de detener para colocarlo a disposición de la policía le da un margen de fuerza en las tareas que va a asumir las Fuerzas Armadas, que se complementa porque el gobierno y nosotros tenemos el deber
de complementar esta reforma constitucional mediante distintos mecanismos jurídicos, como son decretos y leyes, y en una primera instancia un decreto con fuerza de ley, que entre paréntesis es una buena novedad jurídica, que directamente en la Constitución nosotros estemos dando una facultad de dictar un decreto con fuerza de ley, que a mí al principio me hacía ruido, y después entiendo yo que es una cosa adecuada, y por eso también la apoyamos. Entonces, señora ministra y señor presidente, termino simplemente diciendo que hecho los estudios y los exámenes de lo que fue esto, a mí me parece que dan el punto central. Tenemos nuevos instrumentos, hay nuevas facultades, ampliamos los roles de las Fuerzas Armadas, pero dentro de mantener las facultades esenciales, las garantías que tienen los ciudadanos que establece la Constitución. Por esa razón voy a votar a favor de esta reforma constitucional. Gracias, presidente.